tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de las señales del sur. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares del día de hoy. Estaremos hablando de España, ya que agricultores protestan en rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En contexto, veremos cómo el negocio en expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, el ICE, se ha beneficiado con la nueva ola de represión. Y en América Latina, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Vamos a iniciar con el detalle. Recorrido 360, hablando de cientos de agricultores que protestan en Madrid, España, en rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, así como las políticas agrícolas. Las protestas fueron convocadas por las organizaciones agrarias Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes. Cifras proporcionadas por entes sindicales indicaron que asistieron unas 8,000 personas, agricultores, agricultoras, ganaderos, acompañados de unos 500 tractores. Durante la jornada mostraron su oposición al acuerdo comercial de la Unión Europea y Mercosur. Exigieron que no haya recortes en la política agraria común. Afirmaron que las políticas agrarias que se están implementando en los últimos tiempos acaban con la soberanía alimentaria y promueven la competencia desleal con terceros países. Aunado a esto, denunciaron que la presión en el sector ha provocado el aumento en la falta de rentabilidad, situación que reduce el relevo generacional. Esta protesta se une al descontento europeo hacia el acuerdo ya mostrado anteriormente en Francia y Bélgica. Pasamos a China y es que se celebró con éxito la primera reunión de altos funcionarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de 2026, marcando el lanzamiento oficial del Año de China de la APEC, realizada con éxito del 1 al 10 de febrero en la ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong, en el sur de China, sirve de punto de partida para el despliegue completo del trabajo en los diversos mecanismos de la APEC y se prevé que la cooperación en múltiples campos se acelere. En la reunión se debatió el tema Construyendo una comunidad Asia-Pacífico para la prosperidad conjunta y las 3 prioridades de apertura, innovación y cooperación. Los asistentes expresaron su firme apoyo a China como sede de las reuniones de este año y se comprometieron a aunar esfuerzos para asegurar resultados fructíferos en el Año de China de la APEC. Asimismo, la comunidad internacional tiene grandes expectativas de que China lidere un nuevo capítulo de la cooperación Asia-Pacífico en 2026. Vamos a rescatar algunas declaraciones. Durante esta reunión, todas las partes debatieron a fondo el tema, construyendo una comunidad Asia-Pacífico para la prosperidad conjunta y las 3 prioridades de apertura, innovación y cooperación, y presentaron una serie de planes de trabajo. Altos funcionarios y jefes de delegaciones de diversas economías expresaron su firme apoyo a China como sede de las reuniones de este año y se comprometieron a aunar esfuerzos para asegurar resultados fructíferos en el Año de China de la APEC. El mundo se encuentra en un periodo de cambios muy rápidos, volviéndose impredecible. El mensaje es muy claro. Necesitamos fortalecer la cooperación. Necesitamos una alianza global. Debemos ser responsables con nuestra próxima generación. Nos complace enormemente que China esté intentando impulsar el proceso de incorporación al TLC de Asia-Pacífico. Por lo tanto, el comercio es fundamental. Nos conecta. Por eso, apoyamos a China en este crecimiento comercial y económico. Le cuento ahora que la aerolínea líder en África, Ethiopian Airlines, indicó que generó 4.400 millones de dólares en ingresos durante los primeros 6 meses del actual año fiscal etíope. Este anuncio fue realizado en una reunión informativa en Addis Abeba, donde el director ejecutivo del grupo Ethiopian Airlines, me refiero a Mesfin Taseu, indicó que los ingresos representaron un crecimiento del 14% con respecto al año pasado. Resaltó que la aerolínea voló un total de 333.600 horas durante el periodo informado y transportó a más de 10 millones de pasajeros a más de 145 destinos internacionales
internacionales. Asimismo, informó que se transportaron 451.000 toneladas, un 19% más que en el mismo periodo del año anterior. El director reafirmó la trayectoria de la aerolínea misma, que ha incrementado sus ingresos expandiendo redes internacionales, diversificando los servicios de pasajeros y carga y agregando aviones modernos a su flota. Concluyó que los desafíos actuales a abordar son la escasez de aviones, el mal tiempo, los conflictos en diferentes partes del mundo, la incertidumbre global y las políticas de visas de Estados Unidos bajo el presidente o bajo la presidencia de Donald Trump. Por otro lado, el secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, me refiero a Claver Gatete, afirmó que en la actualidad el continente africano demanda una organización económica para dejar la dependencia externa. El portal Prensa Latina reseñó que Claver Gatete, en su intervención en la 48ª sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, la edición número 48, indicó que en medio de la actual transición económica que vive el mundo, el desarrollo de África no puede depender de las condiciones externas. Gatete destacó que el contexto de los países en desarrollo no son justos ni prósperos, sobre todo en África, afirmando que es imposible que existan solo 3 economías africanas que tengan calificación de inversión. Resaltó que el desafío para el continente no solo es fiscal, sino también estructural, y con respecto al futuro, prevé que el continente vea más allá de la exportación de materias primas y se obtengan logros como el procesamiento de los minerales por africanos, la transformación de la agricultura y la producción de bienes de mayor valor. Esto respaldándose en la existencia del área de libre comercio continental africana, que permite que la producción se organice internamente. Por otro lado, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alertó sobre los riesgos del fraude pesquero mundial. Titulado Fraude alimentario en el sector pesquero y acuícola, el documento definió el fraude pesquero como una práctica deliberada destinada a engañar a otros y, según el tipo, puede suponer riesgos para la biodiversidad, la salud humana o sistemas económicos. Destacó que el fraude tiene como categorías la adulteración, la falsificación, la simulación, el desvío de productos, el etiquetado incorrecto, el exceso de oferta, la sustitución de especies, la manipulación del origen y las fechas de caducidad. Indicó que la estimación del valor del fraude alcanzaría los 195.000 millones de dólares y hasta un 30% de los productos del mar pueden estar mal etiquetados en los restaurantes de todo el mundo. Enfatizó que en Estados Unidos 1/3 de los productos acuáticos vendidos pueden no ser lo que indica el envase debido a que el 1% de las importaciones se someten a pruebas, y concluyó que este tipo de fraude afecta directamente la salud de los consumidores al existir la posibilidad de proliferación de bacterias en los productos, aunado al impacto negativo que tiene en la sostenibilidad de la población de peces. ¿Qué le parece esta información? Bueno, vamos a una primera pausa y al volver en contexto veremos cómo el negocio en expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, el famoso ICE, se ha beneficiado con la nueva ola de represión. Volvemos con detalles. Como le adelantaba antes de la pausa, la expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos vuelve a poner bajo escrutinio el papel de las prisiones privadas y sobre todo los intereses económicos que se benefician de una política migratoria cada vez más punitiva. Durante años, estas corporaciones han sido piezas clave en la detención y traslado de las personas migrantes, convirtiendo el control migratorio en un negocio altamente rentable.
El fortalecimiento de esta infraestructura consolida una red de incentivos privados difícil de revertir, incluso ante eventuales cambios políticos. Mientras se amplían centros de detención y capacidades operativas, crecen las críticas por el impacto social y humano del modelo. Organizaciones y sectores académicos advierten que la lógica de lucro profundiza la criminalización de la migración y condiciona las decisiones públicas, subordinando los derechos humanos a intereses corporativos. Por otro lado, la política de detenciones masivas impulsada por el gobierno de Donald Trump ha generado un fuerte impacto económico en el sector de las prisiones privadas, esto por supuesto en Estados Unidos. El aumento del presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que supera ampliamente el de cualquier otra agencia federal de seguridad, ha ido acompañado de una expansión acelerada de la capacidad de detención de personas migrantes. En este contexto, las principales corporaciones del sector, Geo Group y también CoreXivic, reportaron ingresos millonarios durante el segundo trimestre del año. Por ejemplo, Geo Group, principal contratista de ICE, superó los $636 millones en ingresos y proyecta nuevas alzas, mientras CoreCivic alcanzó más de 538 millones con un crecimiento cercano al 10% interanual. Estas cifras coinciden con el aumento sostenido de personas bajo custodia migratoria y con nuevos contratos para ampliar camas y reabrir centros, evidenciando la estrecha relación entre la agenda anti-inmigración y la rentabilidad del negocio carcelario. Por otro lado, el sistema de detención migratoria en Estados Unidos atravesó en 2025 uno de sus momentos de mayor expansión, impulsado por el aumento sostenido de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Acompáñame a ver algunos detalles. A comienzos de junio, la población detenida se acercó a las 50.000 personas, un nivel que supera la capacidad operativa disponible desde hace años y que ha forzado a ICE a recurrir de manera intensiva a prisiones privadas y cárceles locales. Desde finales de 2024, la red de centros de detención creció de forma acelerada, con nuevos contratos y reaperturas de instalaciones que reflejan un viraje hacia políticas de control migratorio más restrictivas. Este proceso cuenta con el respaldo de la administración Trump, que promueve una asignación de decenas de miles de millones de dólares para ampliar la infraestructura de detención, construir grandes complejos carcelarios y fortalecer las capacidades operativas de la agencia. La rápida expansión ha despertado serias preocupaciones en torno al hacinamiento, la supervisión y el respeto a los derechos humanos. Organizaciones sociales y de defensa de migrantes advierten sobre el deterioro de las condiciones de reclusión, la limitada atención médica y el impacto directo en familias separadas por la detención prolongada. A ello se suma la creciente dependencia de operadores privados, cuyo rol introduce incentivos económicos en un sistema que debería priorizar garantías legales y trato digno. En este contexto, el debate sobre la detención migratoria vuelve al centro de la agenda pública, con cuestionamientos sobre la normalización del encierro de personas migrantes y las consecuencias sociales de un modelo que amplía cárceles mientras reduce alternativas humanitarias. Con esta información llegamos al momento de hacer una segunda pausa en esta emisión, pero por favor no se vaya. Al regreso, en nuestro segmento América Latina, estaremos hablando sobre Venezuela, y es que la presidenta encargada de ese país, me refiero a Delcy Rodríguez, se reunió con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Le tenemos esa información y algunas otras más cuando regresemos. Ya volvemos.
Estamos de vuelta y ahora le cuento que el carnaval brasileño se consolida como un motor estratégico para la economía creativa y el desarrollo inclusivo al generar impactos económicos superiores a los de los sectores industriales tradicionales. Especialistas destacan que la inversión en artes y cultura produce altos retornos en empleo e ingresos, además de dinamizar cadenas productivas que operan durante todo el año y fortalecen el tejido social. Desde esta perspectiva, el carnaval trasciende la celebración popular para convertirse en un espacio de formación, innovación y construcción de identidad, como protagonismo de comunidades y escuelas de samba. La discusión, subrayan expertos, no pasa por si el Estado debe invertir en cultura, sino por cómo orientar esos recursos con criterios públicos sostenibles y equitativos, evitando la concentración de beneficios y asegurando que la riqueza generada retorne a quienes sostienen la creatividad popular. Por otro lado, Uruguay superó el 1.000.000 de turistas en el inicio de la actual temporada de verano, confirmando así su posicionamiento como destino regional en el Cono Sur. Entre finales de diciembre y enero, el país recibió más de 1.000.000 de visitantes, con un marcado protagonismo de viajeros procedentes de Argentina que lideraron los ingresos a través de los principales pasos fronterizos del litoral oeste. Si bien las cifras demuestran una leve disminución respecto al verano anterior, las autoridades destacan el sostenido flujo turístico y la diversidad de orígenes, con presencia significativa de uruguayos no residentes, brasileños y visitantes de otros países de la región y de Norteamérica. El equilibrio entre ingresos y egresos refleja una intensa circulación regional en un contexto de movilidad activa y dinamización de la actividad turística nacional. Le cuento ahora que la política de bono social en Guatemala alcanzó en 2025 a 185.000 hogares en situación de pobreza, superando las metas previstas y consolidándose como un pilar de protección social. Autoridades destacaron que este avance refleja una mayor capacidad del Estado para focalizar recursos y atender a los sectores históricamente más vulnerables. El ministro de Desarrollo Social subrayó que la ampliación de comedores sociales, programas de nutrición y transferencias monetarias permitió reforzar la atención a personas adultas mayores, madres solteras, niñas y niños. También resaltó el impacto de iniciativas dirigidas a víctimas de violencia y a familias excluidas durante años. Estas políticas articuladas desde una visión integral buscan reducir brechas sociales y garantizar condiciones de vida más dignas para miles de hogares en todo el país. Hablamos ahora de Venezuela, ya que se reunió la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, con el secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, para tratar diferentes temas en materia de energía y materiales, así como el trabajo en conjunto entre ambos países. Veamos los detalles a continuación. Venezuela volvió a colocarse en el centro del debate energético regional tras la visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien sostuvo encuentros con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y autoridades del sector petrolero nacional. La reunión se desarrolló en un contexto de redefinición de las relaciones bilaterales y de renovado interés internacional por las vastas reservas de hidrocarburos del país, las mayores reservas probadas del planeta, estimadas en más de 303.000 millones de barriles. Desde Caracas, autoridades venezolanas subrayaron que el diálogo se orienta a explorar mecanismos de cooperación que permitan reactivar la industria energética, duramente afectada por años de bloqueos, sanciones y restricciones financieras. En ese sentido, la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos busca atraer inversión bajo un enfoque pragmático, sin renunciar al principio de soberanía sobre los recursos naturales, eje histórico de la política energética venezolana. El primer punto es el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo, que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, que sea beneficiosa para ambos países, que sea complementaria, de tal forma que en los aspectos concretos hemos conversado sobre proyectos en materia de petróleo, en materia de gas,
en materia de minería y de energía eléctrica. Nuestros países comparten una larga historia de muchos capítulos, como todas las relaciones, y traigo un mensaje del presidente Trump, que tiene un compromiso apasionado por transformar la relación entre los Estados Unidos y Venezuela. Es parte de una agenda más amplia para hacer que las Américas sean más grandes, para unir a nuestros dos países mediante el comercio, traer el comercio, la paz, la prosperidad, empleos y oportunidades a Venezuela, en conjunto con una asociación con los Estados Unidos. Y la idea es parte de planes específicos que tenemos en este sentido. La flexibilización parcial de las sanciones por parte de Washington ha abierto un nuevo escenario para la recuperación productiva. En 2025, Venezuela logró elevar su producción petrolera hasta 1,2 millones de barriles diarios, una mejora significativa frente a los mínimos históricos registrados en 2020, ocasionados por las sanciones y bloqueos ilegales por parte de Estados Unidos, a las que el secretario hizo alusión y aceptó que su país, mediante estas medidas, había afectado al país. No obstante, las cifras aún se mantienen lejos de los niveles alcanzados a comienzos de siglo, lo que evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el sector. Desde el gobierno venezolano se insiste en que cualquier asociación debe traducirse en beneficios concretos para el pueblo, como mayor generación de empleo, programas sociales, fortalecimiento de las infraestructuras y aumento de los ingresos públicos. PDVSA destacó que el objetivo es construir una agenda energética de largo plazo, basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento del papel estratégico de Venezuela en la seguridad energética hemisférica. La visita de Wright, más allá de su dimensión política, confirma que el potencial energético venezolano sigue siendo un factor clave en la geopolítica regional. Para Caracas, el reto consiste en convertir este interés en una oportunidad real de desarrollo, preservando la autodeterminación nacional y priorizando el bienestar social como eje central de cualquier proceso de apertura económica. Le cuento ahora que Cuba ha alcanzado un punto de giro en su estrategia de transformación energética tras reportar el pasado martes una generación fotovoltaica superior a los 800 megawatts. El Ministerio de Energía y Minas confirmó que este miércoles se superó la barrera de los 900 megawatts durante el pico solar del mediodía. Este salto cuantitativo es el resultado directo de la instalación de más de 1.000 megawatts en parques solares durante 2025, una inversión ambiciosa destinada a diversificar la matriz eléctrica de la mayor de las Antillas. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha reafirmado que esta transición hacia fuentes limpias es un pilar de soberanía energética al reducir la dependencia de combustibles fósiles importados. El país no solo avanza en la sostenibilidad ambiental, sino que fortalece su autonomía y busca estabilizar los costos operativos a largo plazo. Este giro estratégico de Cuba ocurre a pesar de las dificultades logísticas derivadas del bloqueo ilegal impuesto por Estados Unidos. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que para comentarios y sugerencias, nuestra dirección de correo electrónico es impactoeconómico@telesurtv.net y nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @danieltelesur, siempre a su disposición. Me despido por ahora. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.